Hola, ¿qué tal? Continuamos con las clases de física elemental. El tema de ahora es importantísimo, la notación científica. Esto sé que lo has visto en la materia de matemáticas, en física, en ciencias naturales, y quizás a lo mejor no lo has comprendido, o bien que sí, que eso sería lo primordial, que lo comprendas. Pero ahora vamos a ver cuál es la estructura, cuál es la forma, por qué la base 10. ¿Por qué un exponente negativo o por qué uno positivo? Aquí vamos a aprender todo eso en la clase de notación científica. ¿Vamos a ello? Notación científica. Es un método práctico que utilizan los científicos para sintetizar una expresión matemática de base 10 que resulta muy extensa, ya sea por lo pequeño que es o por ser un entero muy grande. En términos más simples, es una manera de representar un número muy grande o muy pequeño, usando unos pocos números valiéndose de las potencias. Bien, y ahora tengamos un ejemplo de qué es muy grande o muy pequeño en notación científica. Nuestra pregunta dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene un cuerpo de 70 kilogramos? Bien, y ese es el número. Ahora, ¿ves qué grande es? Pero elegantemente podemos simplificarla con la notación científica y nos queda como 6,7 por 10 a la 27. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la masa de un átomo de carbono? Y la masa es 0,0000199. Te fijas que el número es muy grande a pesar de que la magnitud se refiere a algo muy pequeño. Y nuevamente aplicamos nuestra elegancia para simplificar con la notación científica y nos queda 1,99 por 10 a la menos 23. Ok, aquí hay algo muy claro y que hay que entender. Existen números extremadamente grandes que se refieren a magnitudes grandes, pero también existen números extremadamente grandes que expresan magnitudes muy pequeñas. El mismo ejemplo, la cantidad de estrellas en el espacio es una cantidad muy grande, pero también la cantidad de átomos en un cuerpo es una cantidad muy grande, pero estamos hablando de diferentes magnitudes. Así que te queda solo como ejemplo para los ejemplos que anteriormente vistes. Continuamos. La estructura. La notación científica no es más que una fórmula expresada en potencias, con la única diferencia que ésta debe ser en una base 10, siempre. Y tenemos la estructura m, que puede ser cualquier número, por 10 a la n, que n puede ser cualquier número negativo o positivo. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. 3 reglas importantes. El número que multiplica a la base puede ser entero o decimal. La segunda, la base por la que se multiplica el número siempre por toda la vida va a ser 10. Y la última, la base 10 siempre tendrá una potencia positiva o negativa, dependiendo del caso. Bien, estas 3 reglas te tienen que quedar muy claras para poder entender la estructura y cómo funciona. Ahora vamos a potencias positivas de 10. Son todas las potencias enteras de 10, es decir, 10 multiplicado por sí mismo n veces. Se conoce como unidad seguida de ceros a la colectividad de todas las potencias enteras positivas de la base 10, es decir, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y así sucesivamente. Bien, y ahora vemos la tabla de potencia base 10 en su formato positivo. Podemos ver los ejemplos de 10 elevada a la 1, 100 elevada a la 2 es una centena y así sucesivamente, millar, decena de millar y lo puedes ir viendo detenidamente. Ahora vamos a las potencias negativas de base 10. Son todas las potencias enteras de 10, es decir, 10 multiplicado por sí mismo n veces. Se conoce como la unidad precedida de 0 a todas las potencias enteras negativas de 10, es decir, 0,1, 0,001 y así sucesivamente. Es al revés de las potencias positivas de 10. Aquí queda más claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver la tabla de potencias negativas de 10. Bien, y vemos que es totalmente al revés a las potencias de 10 positivas. Tenemos el décimo, sería 10 a la menos 1, 0,1. El centésimo, 10 a la menos 2, 0,01. Y así incrementando los ceros dependiendo de la potencia y su número negativo. Esto ya va quedando muy claro. Y concluimos que la notación científica es una herramienta que expresa cantidades que nos ayudan en todo sentido. Hace que las expresiones matemáticas sean más elegantes y simples de comprender. También
sabemos que la notación científica es una potencia de base 10 y que cuenta con potencias positivas y negativas. Y terminamos. Ahora, qué bueno, ya conoces para qué sirve la notación científica. Ya conoces las 3 reglas que te ayudarán a entender la notación científica y ya conocemos las bases positivas y negativas de la base 10. Así que continuemos con la siguiente clase que sigue siendo de notación científica. Nos vemos allá. Chao.